nuevamente por acompañarnos en este programa, en esta oportunidad que nos acompaña la doctora Emma Castelló Taliani de España, de la Universidad de Alcalá de Henares. Emma es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia de España. Es profesora titular del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la misma universidad, en la cual se ha desempeñado anteriormente como decana de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. Asimismo, ha sido directora y subdirectora del programa del Departamento Universitario de Ciencias Empresariales en la misma universidad. Directora del Grupo de Investigación, Planificación, Gestión y Control de la Empresa en clave pluridisciplinar. Es directora del Máster Universitario de Auditoría de Cuentas, miembro de la Junta Permanente de la Comisión de Contabilidad y Gestión de AECA, y también es directora de docencia de la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión, AICO Gestión. Bienvenida, Emma. Un gusto tenerte nuevamente acá en forma virtual en Perú. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Díaz Becerra. Me encanta estar aquí y de verdad un auténtico placer poder compartir un rato con todos ustedes y por la amable invitación que me ha cursado el profesor doctor Díaz Becerra. Es verdad, lo de AICO, además, aprovecho para decir que el anfitrión de la sesión, el doctor Díaz Becerra, también es presidente de AICO Gestión en el caso de Perú, así es que compartimos esfuerzos para impulsar eso de la contabilidad o el control de gestión, que es un ámbito que yo creo que nos apasiona. Compartimos esa pasión, digamos, por esta disciplina. Él es mucho más pluridisciplinar que yo, eso es cierto, pero bueno, ahí estamos, impulsando a AICO. Sí, tiene que ser así, ¿no? Es en beneficio del desarrollo de nuestra querida profesión. Claro que y sí. Eso lo demuestras compartiendo a estas horas de la noche para ti, medianoche allá en España. ¿Sí? Muchas gracias por esa deferencia. Entonces, sí, Emma, ¿qué te parece que empezamos por que primero nos hagas una breve descripción, una pequeña travesía sobre las principales líneas de investigación que has desarrollado en tu experiencia académica? Más o menos para que el público se contextualice sobre tu experiencia, a pesar de que vamos a tocar temas en general, ¿no? Sí, muy bien. Casi toda mi vida académico, profesional e investigadora ha versado siempre sobre temas de contabilidad de gestión y ha pasado por diferentes etapas, ¿no? En una etapa inicial me centré fundamentalmente en lo que es contabilidad de costes con una cierta deriva hacia la gestión, pero era el núcleo duro, digamos, de lo que es la contabilidad analítica, cálculo de costes, presupuestos, etcétera, con esas herramientas tradicionales que había entonces, pues de curva de aprendizaje, presupuestos, cuadros de mando, etcétera. Y eso me permitió hacer algunas aplicaciones, es decir, voy a ir combinando ese perfil, como decía, académico, investigador, con implantaciones. Esta contabilidad de costes, esta contabilidad de gestión me permitió realizar o participar en un proyecto de costes de los GDR, del Ministerio de Sanidad en España. Los GDR son grupos de diagnóstico relacionados, es decir, cuando existe un cierto desplazamiento de pacientes de una región a otra, dado que el sistema sanitario no es único, sino que existe competencias, existen transferencias, competencias, transferidas, pues si hay un paciente que pertenece a una región, pero se le tiene que atender de una dolencia en una región distinta, estas entidades sanitarias tienen que establecer pues un precio pactado a la operación o a la intervención que haya tenido que cursar en ese paciente. Bueno, pues esto se publicó oficialmente y sirve en la actualidad para fijar esos precios, vamos a llamarle precios de transferencia entre operaciones o intervenciones que hay en distintas áreas sanitarias. Voy a simplificar mucho más mi intervención por no extenderme en este caso.
Además, realicé estudios para fijación de precios oficiales también para el Ministerio de Fomento, es el ministerio encargado de todo lo que es la infraestructura de transportes de nuestro país, y participé en la fijación de precios para transporte marítimo, aéreo y por carretera. Y también colaboré en el diseño de un sistema de cálculo de costes para fijar los precios para las compañías aseguradoras cuando interviene una grúa para rescatar un vehículo, porque hubo cierto conflicto y, bueno, a petición de la patronal de las compañías de seguros, pues realicé ese estudio de costes que sirvió como base para pactar esos precios de las intervenciones. Entonces, primera etapa, contabilidad de costes. Segunda etapa, que para mí fue importante, es toda la parte dedicada a la gestión de los sistemas de costes basados en actividades. Está dentro de la contabilidad de costes, pero quizás con un enfoque más de gestión. En ese caso lo que hice fue aplicar esa metodología a diferentes sectores de actividad, el transporte de mercancías por carretera, transporte de viajeros interurbanos, etcétera. Después he realizado estudios de eficiencia, he utilizado la metodología DEA, análisis de digamos, development, análisis de empresas, sobre todo aplicado a puertos del Estado. He realizado estudios también a nivel microeconómico de diferentes sectores de actividad, y ahora estoy en dos áreas fundamentalmente. Una es la transparencia de los organismos públicos, transparencia informativa, en qué medida por las leyes de transparencia a las que los gobiernos van sometiendo a las diferentes instituciones públicas se están cumpliendo con esos objetivos. Y por otra parte, estoy desarrollando desde hace unos años un enfoque de la contabilidad de gestión aplicando teorías procedentes de otras disciplinas, fundamentalmente desde el punto de vista de la física, dentro de lo que son sistemas dinámicos, etc. Eso es más o menos lo que he hecho. Perdón por la extensión, Oscar. No, está bien, porque la idea justamente es identificar, conocer tu experiencia y sobre eso ir derivando algunas preguntas, ¿no? Y tengo dos vinculadas a lo que acabas de mencionar, y una de ellas es, mucha de tu experiencia se basa justamente en el tema vinculado a costos. ¿Sí? En el caso peruano, el tema de la contabilidad de costos no está muy desarrollada. Es muy difícil encontrar profesionales que sean especialistas, que conozcan y dominen esta área. Y también hay una cierta confusión. ¿Es lo mismo hablar de contabilidad de costos que la contabilidad de gestión? Voy a empezar por esta última. Contabilidad de costes, digamos que sería una parcela de la contabilidad de gestión. La contabilidad de gestión persigue más cosas. La contabilidad de costes se centra, como la propia palabra indica, en los costes. Y, por ejemplo, hay un campo que deja al margen, los ingresos. La contabilidad de costes no se encarga de ingresos, por ejemplo, cuando es un factor absolutamente determinante en cualquier organización. Bueno, pues lo que hace la contabilidad de gestión no es solamente centrarse en los costes, sino también gestionar los ingresos y abordar una perspectiva más de predicción o de modelo de comportamiento. Es decir, es un poquito más ambiciosa esta parte de la disciplina. Y la primera cuestión respecto a especialistas, es cierto que en la actualidad existen muy pocos países en los cuales haya una cualificación asimilable, por ejemplo, a la de contador público, que pudiera estar relacionado con temas de contabilidad de costes o contabilidad de gestión. Hay gente que se vincula a este área por afición o porque no tiene otra actividad, o porque en principio se le contrató para desarrollar esa parcela, pero no existe esa especialización. De hecho, ahora en AICO sí que estamos desarrollando un programa formativo que lo que pretende es identificar las principales competencias que debería tener un control, es decir, un responsable en control de gestión en cualquier organización. Y vemos que muchas veces los programas académicos de las diferentes titulaciones tienen ciertas carencias, y nosotros vamos a intentar cubrir esas carencias programando o ofertando cursos específicos. Pero no existe una formación ad hoc.
Sí, sí, es lamentable, ¿no? Porque para un área tan importante dentro de la organización, no contar con especialistas que dominen, que no sea tanto, digamos, la parte operativa, sino con la concepción general y sobre todo también en el caso de las universidades para el desarrollo de las investigaciones, ¿no? ¿Sí? Claro, O sea, el claro. tema de desconocimiento. Completamente. Y nos encontramos que es verdad que el conocimiento es muy difícilmente acotable, ¿no? Entonces nos encontramos con personas que hacen pequeñas incursiones dentro del ámbito del control de gestión y están perdidos porque no conocen nada, o personas que conocen algo del control de gestión e intentan hacer algún tipo de aplicación un poco más amplia y también están perdidos. Es decir, si miramos en los currículum académicos de nuestras titulaciones, lo que es la parte de costes o control de gestión no tiene una entidad, a pesar de que estamos hablando de administración de empresas o de programas vinculados con contabilidad, ¿no? Es muy raro, es como si fuera algo marginal. A veces tiene incluso mucha menor entidad que otras materias que quizás bueno, podrían ceder parte de ese protagonismo para dárselo a esta parcela cada vez más necesaria, por cierto, ¿eh? Yo Sí. creo que cada vez es más necesaria. Estoy seguro que esta oferta de AICO, ¿no? esta apuesta que están haciendo al tema de capacitación justamente en esta área va a ser muy importante, ¿no? Va a ser muy importante para todo Iberoamérica, ¿no? En vista de que AICO Gestión tiene presencia ya prácticamente en todos los países, ¿no? En España, Portugal y casi toda América, ¿sí? Va a ser muy importante. Y el punto que acostaste, sí, pues en efecto, ¿no? Esa confusión que a veces se piensa que la contabilidad de costos es lo mismo que la contabilidad de gestión, ¿no? Yo he podido observar incluso en algunos planes de estudios el curso de contabilidad de gestión y es básicamente un curso de contabilidad de costos. Eso ¿sí? es. Entonces ahí viene el tema, como en lugar de formarse malforma más bien al estudiante con una transmisión errada de conceptos y conocimientos. Sí, porque, claro, si uno denomina contabilidad de gestión lo que es costes, parece que uno ha abarcado todo el amplio y hemos abarcado un trocito nada más. Falta el resto de elementos que adornan la gestión de la empresa y que escapan, digamos, de esa contabilidad de costes. Es como que se nos va es como agua que se nos va de las manos y no somos capaces de retenerlo. ¿Por qué? Porque no tiene interés en otras cosas que no sea la parte de los inputs dentro de cualquier organización. Sí, y entonces es una visión demasiado sesgada. Sí, sí, así es, ¿no? Y que es algún tema tan importante para efecto de la toma de decisiones, ¿no? Sí, por supuesto, porque si no las tomas de decisiones la basamos nada más que en costes. ¿Y qué pasa con los ingresos? ¿Y qué pasa con los procesos? ¿Y qué pasa con cuestiones relacionadas con optimización de cuellos de botella? Esto está fuera, esto no existe dentro de ese ámbito. Es decir, yo diría que es la parte más cuantitativa, la parte de costes. Está muy centrado en el cálculo y en el control, pero nada más. Así es, sí, se limita Deja a eso, fuera, ¿no? Exactamente. Sí, sí, habías mencionado el tema de transparencia y justamente Jaime Flores pregunta, dice si podrías ampliar un poco lo indicado sobre el tema de transparencia de la información. Dice si son tareas de compliance o de promocionar mejores prácticas en la empresa. No, más bien estoy hablando desde el punto de vista de la administración pública, no estoy hablando dentro del compliance, digamos, de las propias organizaciones. Esto surge, pues hace ya unos años, por la necesidad de que los organismos públicos, como, digamos, personas en las que la ciudadanía delega la propia gestión de los estados, digamos, pues disponga de la información adecuada. Entonces, por ejemplo, voy a hablar del caso español. En el caso de España era muy difícil tener un balance de cuáles son las cuentas del Estado a nivel de Estado. Es decir, activos, pasivos, gastos e ingresos. Esto era imposible. Era como una especie de caja negra. Era como que nos querían tener al margen a la ciudadanía. Esta ley de transparencia lo que ha pretendido es dar visibilidad a todo aquello que hacen
los gobiernos, qué hacen los gobiernos a nivel nacional, local, regional, y que den cuentas sencillamente de qué hacen, por qué lo hacen y que salga convenientemente publicado. Entonces es más bien desde el punto de vista público, no desde el punto de vista de las instituciones privadas. No sé, volver. Está claro, está claro. Estoy leyendo. Hola. Pero no sé volver. Sí, más bien si pueden silenciar sus micrófonos. Sí. ¿Sí? Más bien, pasando ya, digamos, a un tema de en función también relacionado con lo que has mencionado. ¿Cómo ha evolucionado, cómo ves tú la evolución de la contabilidad en la última década? ¿Sí? Solamente en la última década de forma general, sí. y hacia dónde vamos, hacia dónde estamos yendo en general en cuanto a la contabilidad. ¿Cuál es tu visión? Me vas a permitir, Óscar, que, bueno, te tuteo, porque, sí, por favor. Muchas gracias. Me vas a permitir que yo además me ciña no a la contabilidad, sino a la contabilidad de gestión, que sí, es donde correcto. Yo me siento más cómoda. ¿Vale? Vamos a ver, yo siempre tengo una especie de puesta en frente de lo que hacemos desde el punto de vista académico y de lo que ocurre en la realidad. Desde el punto de vista académico podemos hablar bajo dos vertientes, la vertiente docente y la vertiente investigadora. A mí, desde el punto de vista docente, creo que en los últimos 10 años no hemos cambiado absolutamente nada. Y ruego, porque no estoy haciendo una afirmación contundente, pero la realidad que yo conozco es que los contenidos de las materias que aparecen en las diferentes titulaciones realmente son los mismos, no ha cambiado nada. Es decir, seguimos explicando técnicas y herramientas tanto de costes como de gestión bajo la hipótesis de que una empresa casi tiene una vida ilimitada, que estamos en entornos estables, que no hay incertidumbre y que no hay riesgo. Es decir, estamos hablando de una burbuja desde el punto de vista de la realidad formativa que no se corresponde con lo que hay en el mercado. ¿Qué pasa con la investigación? En la investigación yo sí que creo que se han dado avances bastante más importantes, puesto que se están desarrollando cada vez más teorías conducentes a hacer buenas predicciones o a identificar modelos de comportamiento dentro de las empresas y que están dando unos resultados, al menos desde el punto de vista teórico o investigador, muy buenos. ¿Qué ocurre? Que si eso no se traslada a las aulas, no hay avance en el conocimiento de esos egresados que luego son los que van a acceder a las empresas. Por lo tanto, creo que tenemos que dar ese salto, es decir, que parte de las investigaciones lo traslademos a nuestras aulas para mejorar, digamos, o para ir incrementando el acervo y el conocimiento de nuestros alumnos. Yo a este respecto me vas a permitir, Óscar, que haga alusión al papel que está haciendo AICOgestión, concretamente en la parte de investigación. Está promoviendo investigaciones, digamos, muy punteras. Una prueba de ello consiste en el congreso que recientemente se ha celebrado virtualmente en Sevilla y donde realmente se han recogido unas aportaciones absolutamente valiosas desde el punto de vista de la investigación. Al frente de esta parte de IAICO, de la parte de investigación, se encuentran el doctor López Valeiras y el doctor Naranjo, y ellos han impulsado, yo creo que son 3 medidas que pueden ayudar a que hagamos comunidad investigadora al nivel iberoamericano. Están impulsando una certificación en investigación, el CICA, para aquellos que quieran obtenerla y aquellos sobre todo que quieran iniciar el proceso de investigación. Están impulsando, de hecho ya está en marcha una red doctoral y una red de investigación. Creo que esto sí que supone un avance muy importante porque es como que todos empezamos a hablar el mismo idioma y empezamos, como decía, a hacer comunidad y a aunar esfuerzos y puntos de vista que va a ser absolutamente fundamental. El problema que yo le veo a la investigación es que
se han incorporado muy tímidamente otras disciplinas como sociología, la psicología, pero no se están incorporando ciencias básicas que sí que son las que en la actualidad tienen que dar respuesta a los problemas que tiene la realidad empresarial. Es decir, yo no estoy diciendo que toda la investigación vaya orientada a dar respuesta a las necesidades del mercado, pero algo tendremos que hacer. No puede ser que actuemos de espaldas al mercado y, por supuesto, trasladarlo al plano académico. Si yo ahora me centro en la perspectiva de la realidad empresarial, que es la otra evolución en la que podemos ver la contabilidad de gestión, yo diría que estamos en planos divergentes. Los investigadores académicos estamos siguiendo un camino y existe una divergencia con la realidad empresarial que en la actualidad es cada vez más evidente. El otro día, leyendo un artículo, vi una frase que me llamó la atención. Dice, no se necesita una estrategia digital, sino que lo que se necesita es una estrategia de negocio para la era digital. Esto nosotros aún no lo hemos incorporado en nuestro plano de investigación o en nuestro plano académico. Estamos viviendo una actualidad, no ahora, llevamos ya bastantes años, unos años, en la que hay unos cambios que son absolutamente imprevisibles, pero desde todo punto de vista. Yo voy a mencionar unas cifras muy rápidas que he tomado nota. Para que nos hagamos una idea de por dónde van los tiros y dónde estamos cuando seguimos pensando en el calculito de costes de un departamento, ser lo más exactos posibles, cuando realmente creo que las necesidades van por otro lado. Estamos hablando de una sociedad en la que el 14% de la actividad económica global del mundo se hace online, que 4 de las 5 empresas más grandes del mundo son tecnológicas, Apple, Microsoft, etc. Que cada día 1/3 de la población del mundo interactúa a través de la red, lo que significa que hay 2.500 millones de personas que estamos conectados. Que el volumen de información que circula a través de Internet equivale a un zettabyte. Yo no sabía ni lo que era esto. Un zettabyte es pues, exponencial a 21, es decir, 10 exponente 21, ¿no? Bueno, que cada minuto se mandan 150 millones de emails, se realizan 2,5 millones de consultas en Google, se visualizan 3 millones de vídeos de YouTube, es decir, el cambio es tan vertiginoso en la realidad de las empresas, pero no solamente estamos hablando de las tecnológicas, sino de las empresas que están incorporando esta tecnología como forma de gestión, que realmente no podemos pensar que esto es una moda o esto es pasajero. Esto ha venido para quedarse, o sea, es decir, esta nueva forma de pensar las empresas está cambiando radicalmente cómo se diseñan los negocios, cómo hay que ejecutar los procesos dentro de la empresa, cómo nos relacionamos con los clientes. Es decir, hay tales cambios que o nos adaptamos del punto de vista de la gestión o realmente nuestro papel va a ser muy simbólico, ¿no? No quiero extenderme mucho en este tema, pero, por ejemplo, estaba leyendo una cosa muy curiosa. Decía al principio que los ingresos han sido la parte maltratada, si se me permite la expresión, dentro de la gestión, porque dentro del control de gestión, porque siempre se ha pensado, bueno, que el mercado está ahí, yo puedo participar en ese trozo, en esa tarta del mercado, y eso casi es un concepto fijo. Esto no es cierto. O sea, no es un concepto fijo, y mucho menos ahora. Pensemos ahora cómo actúa el consumidor, cómo actuamos nosotros. Pues cuando vamos a buscar un hotel o cuando vamos a elegir entre 2 compañías aéreas, lo que buscamos son opiniones. O sea, fijaros lo importante que es decir,
eso está estudiado, el 40% de los consumidores se basan en opiniones de personas que no conocen. Y esas opiniones son las que marcan tendencia. Esto es algo que escapa absolutamente de la empresa. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? ¿Cómo gestiona sus ingresos? Pues no sé cómo lo tiene que hacer, pero el otro día me explicaban un grupo de investigación que ha desarrollado una técnica para fijar políticas de precios para los hoteles, esos que se llaman precios flexibles, y utilizan 350 variables. ¿Cómo no nos vamos a ocupar de los ingresos? Si es que es la variable que determina la supervivencia de cualquier organización. Entonces, hay que repensar y mucho en profundidad qué queremos hacer realmente. Sí, reflexiones muy importantes, Emma, ¿no? Sobre todo quiero resaltar ahí en 2 puntos. Uno de ellos, el tema de la parte de lo que has incidido en la tecnología, ¿sí? Y bien, como has mencionado, esto no es algo nuevo, pero ahora en la coyuntura, en esta crisis, claro, nos hemos visto obligados, tanto en la docencia como en el ejercicio profesional, a realizar este tipo de labores. ¿No? Yo hace ya unos 3 años que venía desarrollando unas conferencias sobre el tema de los desafíos de la contabilidad en la era digital, pero no pensando, digamos, en este contexto, ¿no? Y es algo que falta justamente en el tema de la formación universitaria, el de hacer los cambios donde se incorporen justamente los temas, no el uso de la tecnología, no el uso de un software, de un programa, sino ya un tema avanzado, ¿sí? Que permita al profesional tener, digamos, una visión más amplia y poder conectarse con, digamos, por ejemplo, con el programador de sistemas, ¿no? No tener que depender estrictamente de él. ¿Sí? Bien por este tema que haces énfasis, no es nuevo. Y claro, ahora hemos tenido un avance acelerado en 6 meses, ¿no? En 6 meses de algo que debimos haber hecho ya antes. ¿Sí? Y el otro punto que había mencionado anteriormente, este tema de justamente de la transferencia de conocimientos, ¿no? De las investigaciones, de trasladarlas al aula y también hacia la empresa, ese vínculo con la empresa, ¿no? Ahorita nos está escuchando el doctor Ripoll, que varias veces en sus presentaciones ha mencionado justo el tema, ¿no? De la transferencia de conocimiento, el vínculo de universidad, sociedad, empresa, que es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que para el tema de desarrollar justamente la investigación en nuestra área, deberíamos profundizar en esos temas, ¿no? De que el profesional, sobre todo no solamente en la academia, entienda la necesidad y la ventaja de incursionar justamente en los temas de investigación. Al menos acá en Perú sucede eso, ¿eh? En Perú se piensa que no, porque alguien está en el ejercicio profesional, no tiene que involucrarse en temas de investigación, que ese es solamente para los docentes, para las universidades, lo cual no es correcto, ¿no? Exacto. Sí. Completamente de acuerdo. Y además yo creo que sería una simbiosis muy interesante, porque tendrían la perspectiva profesional de lo que está ocurriendo y la parte más académica, más robusta desde el punto de vista del conocimiento. Yo creo que puede hacer un mix, un maridaje importantísimo. Por eso, a veces yo creo que hay que hacer investigación básica. Yo reconozco que, porque si no, no avanzaríamos, no se hubiera avanzado mucho conocimiento. Y en nuestro caso, aunque es una ciencia aplicada, la contabilidad y concretamente la parte del control de gestión, yo creo que necesita indefectiblemente estar vinculado con esa realidad. Pero también hay que hacer esa investigación básica. El problema está en que hay investigación básica que no sirve para nada. Ya no estamos en esa época, no nos podemos permitir el lujo de dedicar personas que son muy válidas a realmente hacer cosas, a proyecciones que prácticamente su utilidad se resume en la publicación de un artículo. Esa época ha pasado. Eso para otras áreas a lo mejor puede ser válido, pero para esta parcela tan dinámica que está siguiendo un poco el curso, el devenir de las empresas, yo creo que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Tema no solamente de personas, sino de distracción de recursos, ¿no? Tema sí, claro. Distracción de recursos. Y como dices tú, un artículo en una revista que probablemente no sea muy leído, ¿no? Te voy a mencionar algunos temas para que tú selecciones a ver en cuál quisieras, digamos, profundizar un poco más. Por ejemplo, líneas de investigación emergentes, un tema de políticas de género en la investigación,
o recursos para desarrollar la investigación. ¿Cuál de ellos te interesaría que conversemos? Pues voy a meterme en la parte de investigación. Voy a hacer una pequeña reflexión respecto a la parte de la investigación y aspectos que se deben tomar en cuenta desde el punto de vista del control de gestión. Yo a veces leo trabajos que se realizan en un determinado contexto y que ese trabajo o esa metodología se traslada a otro campo, a otro contexto, como si fuera perfectamente trasplantable, como si yo pudiera cambiar una camisa como de una persona a otra, una persona que mide 2 metros a una persona que mide, pues, a un bebé. No, mire, yo no puedo encorsetar este modelo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos olvidamos que a veces la metodología o incluso las técnicas de investigación no son igual, por ejemplo, en economías emergentes que en economías en vías de desarrollo o en economías que ya están, digamos, perfectamente desarrolladas. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque existe una cultura país. Existen unos medios financieros que posibilitan el desarrollo de ciertas actividades, existen unas normas, unas leyes, existen factores de índole demográfico, existen factores religiosos. Esto ocurre muchas veces, que nos están condicionando la forma de desarrollar los negocios. Por lo tanto, primera observación desde el punto de vista de la investigación. Mucho cuidado con utilizar modelos aplicados a un contexto y en un entorno y trasladarlo a otro contexto y otro entorno. Por muy estadístico y relevante y muy significativo que me dé, quizás interpretativamente empieza a tener muchas lagunas. Y eso es lo que se ha pretendido también en la empresa, que incorporen métodos como si cualquier método es válido para cualquier empresa y no es válido. Es decir, yo no puedo aplicar una cierta técnica de control a una empresa industrial que a una empresa de servicios, que a una organización no gubernamental. No, o sea, tengo que adaptarlo a la realidad. Por otra parte, ¿qué es lo que afecta a los enfoques desde el punto de vista de la investigación? Yo creo que hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, que es la motivación de las personas, si existe liderazgo, si hay aprendizaje organizacional, cuál es la cultura organizativa, la estructura, factores de tipo religioso. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez se está demostrando más, sobre todo con la incorporación de los Big Data, que hay infinidad de variables que están afectando a la gestión de las empresas. Ya no es si yo tengo recursos o no, si tengo gente cualificada o no. Es que por mucha gente cualificada que hay, si yo no he identificado quién es el líder, pero no el líder designado en un titulito, sino el que realmente domina las redes sociales dentro de la organización, el que realmente propicia o entorpece el que se puedan desarrollar líneas de actuación, si yo no identifico a esa persona, cualquier cambio, cualquier iniciativa dará al traste. Y por lo tanto, esas variables son las que tendremos que contemplar y esas variables muchas veces quedan excluidas del campo de la investigación. ¿Por qué? Porque son de difícil cuantificación, pero hay que incorporarlas. ¿Cómo? Ahí tendremos algunas disciplinas que nos pueden ayudar a esa gestión, ¿no? Por otra parte, ¿qué está ocurriendo en control de gestión? Lo he dicho al principio y yo me reitero porque para mí es como una obsesión. Los sistemas de control de gestión, tal y como están concebidos en la actualidad, entienden que siempre se comporta igual la empresa. Voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de ciclos de vida del producto, como nos basamos mucho en temas de marketing, decimos que el ciclo de vida del producto es como una campana en la que tenemos una etapa de introducción, una etapa de crecimiento,
una etapa estable, que es donde las empresas ganan dinero, donde uno está cómodo, y luego viene el declive, ¿vale? Es una especie de campana de Gauss, más o menos, bastante extendida. Si yo en la actualidad sigo aplicando esta teoría, la empresa la hundo. ¿Por qué? Porque está demostrado que los ciclos del producto son más cortos y además el comportamiento ha cambiado absolutamente. De hecho, ahora el comportamiento, el ciclo de vida del producto se le llama como de una aleta de tiburón. Es como una cresta de la ola. Es decir, hay una irrupción muy fuerte en el mercado, hay una época brillante, explosiva, en el que el producto ha eclosionado dentro del mercado, pero la caída es absolutamente desmedida. O sea, es decir, y eso en muy poco tiempo. Antes hablábamos de años, es que ahora hablamos de meses. Pensemos en productos como los smartphones que tenemos. O sea, es que cada 6 meses tenemos uno nuevo. Aunque sea innovación incremental, que no sea una mejora muy, muy, muy notable, pero ya saben que o lanzan el nuevo producto o si no mi competidor lo va a lanzar. Y además mi competidor yo no sé quién es. Entonces, esta estabilidad a la que nosotros estábamos acostumbrados, esto hay que absolutamente eliminarlo de raíz de estos sistemas de gestión, desde el punto de vista del diseño de técnicas, pero sobre todo desde el punto de vista de la investigación. Hay que incorporar la incertidumbre con toda normalidad. Hay que incorporar los riesgos. Pensemos, ¿qué sistema de gestión vamos a recomendar a una startup? O sea, a una empresa cuya vida, vamos, puede ser como máximo 5 años, porque está demostrado, el 90% duran 5 años. Y la mayoría al cabo de los 2 años o 3 ya han desaparecido. Pero en ese periodo nosotros tenemos que dar una respuesta. ¿Qué técnicas tienen que utilizar de gestión? Cuando muchas veces las personas que están al frente de esas empresas no saben nada de gestión, saben del diseño del producto que han ideado. Es decir, es como muy explosivo todo. Y por lo tanto nosotros no podemos decirle, no, haz un plan de negocio a 10 años. 10 años. Eso no existe, ya ha desaparecido esa empresa, ¿no? O han desaparecido 3 empresas como ella, ¿no? Perdón. No, sí, está bien, sí. Sigue nomás, sigue. Entonces, yo creo que hay que ser valiente, hay que empezar a pensar de otra forma y hay que incorporar en nuestros equipos de investigación gente de las disciplinas básicas, matemáticos, físicos, porque son ellos los que nos van a ayudar. Ellos no entienden de gestión, ellos son números, no entienden de nada, pero sí son capaces de llegar a identificar o modelizar esta situación inestable, esta situación caótica que a veces llamamos, como si aquello no tuviera o no respondiera a ningún tipo de orden, cuando realmente es así, cuando realmente no es así. Lo que pasa es que hay que descubrir cuál es el algoritmo que mejor explica el funcionamiento en estos entornos inciertos. Y esa herramienta nosotros no la tenemos. Se tiene desde otras disciplinas básicas, como decía. Claro, ¿no? O sea, por eso justamente al momento de diseñar un proyecto de investigación, de tener una idea, lamentablemente muchas veces trabajamos, bueno, ahora quizás menos, pero muchas veces hemos trabajado como islas, ¿no? En forma solitaria. ¿Sí? El tema del temor, de repente, de involucrarnos con alguien más, quizás por alguna mala experiencia o por el celo profesional, cuando es muy importante, ¿no? Se valora mucho hoy en día el tema de la investigación grupal. ¿Hola? Ay, perdón, creo que te he perdido, Oscar. Sí, no, perdón. Sí. No, es ha sido mi conexión, que conectado con el... Me he conectado con... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, perfectamente, gracias. Me he conectado con el plan del teléfono para evitar interrupciones y entró una llamada y ahí se recorta, ¿sí? Para asegurar la calidad. Sí, entonces, justo lo que mencionaba, ¿no? Lo que has incidido, sería muy importante y muy valiosa la investigación que podríamos desarrollar si es que justamente nos involucramos con, como has mencionado, gente
especialistas de las áreas básicas. No te voy a preguntar ahí, sé que estás metida en una línea de investigación, ya en algún momento me has comentado, me parece muy, muy interesante, pero que a la mayoría no se nos ocurriría de involucrarnos en algo similar, ¿no? Siempre desde el punto de vista muy técnico, muy aplicado a nuestra profesión, lo cual limita el valor de la investigación. Claro, claro. Vamos a ver, porque digamos es como si nosotros en una empresa quisiéramos pasar de una hoja de cálculo de costes o de lo que sea a un planteamiento de Big Data. Entonces decimos, no, si yo la hoja de cálculo meto los datos y obtengo el resultado inmediatamente, sí, pero el número de variables que tú estás manejando son muy limitadas. ¿Qué estamos haciendo con Big Data? Estamos manejando miles de datos, miles de variables con infinidad, con un efecto multiplicador de datos que estamos obteniendo. Entonces, claro, no es inmediato el resultado que estamos obteniendo. Entonces, ocurre lo mismo con esta si queremos ver interdisciplinaridad. Es decir, si estamos solos, pues tenemos un alcance determinado y ya está. Y entre nosotros, pues nos guisamos y decimos, pues ahora lo hacemos así, le damos la vuelta, lo intentamos, pero tenemos una visión muy sesgada, muy miope de esa realidad. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tratamos de incorporar o de incorporarnos, me da igual, o de crear grupos interdisciplinares, los resultados no se pueden tener a corto plazo, porque es muy compleja. Es decir, esa realidad compleja que comentaba al principio, de esa incertidumbre, esos cambios, eso hay que sustanciarlo en algo. ¿Cómo mido yo eso en variables? Y después, ¿cómo las cuantifico? Claro, entonces esa complejidad es la que nos deben ayudar a resolver esos que conocen esas técnicas, que a nosotros se nos escapa por completo. Y eso no es una labor de un día ni de un año. Yo llevo en ese proyecto que tú comentabas, Óscar, pues llevo casi 8 años. Estamos sacando ya alguna cosita, ¿eh? Ya vamos obteniendo algún resultado, pero es muy lento. Es muy Ya me lento porque imagino. tampoco disponemos de muchos datos. Es decir, la validez depende también de la prueba piloto que puedas hacer y a veces no tenemos una masa crítica de datos suficientes como para experimentar con esas pequeñas incursiones que estamos realizando desde el punto de vista de la gestión. Pero yo comparto plenamente que ahora el conocimiento tiene que ser cada vez más compartido y tenemos que ser capaces de involucrarnos en ámbitos muy distintos. Yo no sé, yo creo que todos somos conscientes cuáles son las personas que en la actualidad tienen mayor demanda en el mercado de trabajo, matemáticos y físicos. En cualquier empresa, en cualquier organización, los bancos sus departamentos de estudio están plagados de matemáticos y físicos. Y estos de economía no saben. De finanzas no tienen ni idea. Pero hacen unos modelos. Es que, claro, si para predecir la evolución de una cartera de inversión, esto me lo comentaba un responsable de un banco, han utilizado 2.500 variables. Imaginaros lo que es el rendimiento de una cartera de inversión, 2.500 variables. Y han llegado a un modelo de predicción que está en torno ya al 75% de fiabilidad, lo cual está muy bien, ¿no? No ha llegado a la del mejor, digamos, conocedor del mercado. Digamos, esa variable cualitativa que tiene el experto en mercados financieros no lo consigue aún, digamos, la máquina, ¿no? Pero lo conseguirá. Lo conseguirá. ¿Con qué? Con la inteligencia artificial, con el aprendizaje que va incorporando. A medida que va incorporando nuevas variables, va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo. Bueno, pues eso yo no lo domino, sinceramente. Eso está basado todo en teoría de probabilidades y yo no domino tanto las teorías como para ser capaces de inferir un algoritmo que es el que me va a permitir determinar
pues eso, el comportamiento o cuál es el resultado que se espera obtener ante un cambio en un proceso de producción o ante una modificación en el diseño de un producto. Yo no soy capaz de llegar a establecer. Pero ellos sí que lo pueden hacer, ¿no? Ese es el valor agregado. Yo creo que si seguimos en el mismo camino, como tú comentabas, Óscar, nos vamos a perder muchas cosas, ¿eh? Y nos van a invadir, ¿eh? El terreno. Eso, sí. Eso sí. Lamentablemente sí, ¿no? Y en varias áreas de la contabilidad, ¿no? Sucede no solamente con el tema del control de gestión, sucede, por ejemplo, con el tema de tributación en la parte fiscal, donde, claro, si bien también está vinculado a los abogados, pero incursionan en temas muy vinculados a nuestra carrera. En el tema de las NIF, de las normas internacionales, encontramos que hay economistas, hasta ingenieros que están metidos en esos temas. Y claro, no es tanto, digamos, culpa de ellos, es culpa de nosotros que vamos dejando esos espacios donde no los aprovechamos, ¿no? Pero sí, 100% de acuerdo contigo, el tema de cómo podríamos aprovechar vinculándonos en las investigaciones con especialistas de estas otras áreas, porque no lo conocemos, no hemos sido formados para ellos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, es más, ¿no? Aún en nuestra misma carrera, si queremos hacer una investigación en que uno le pone el enfoque de la parte de costos, el otro de repente la parte financiera, no sé, se me ocurre por mencionar ejemplos, ¿no? Hay un tema ahí que tenemos que avanzar y trabajar. Y justamente, volviendo al tema que ya habías mencionado anteriormente, los espacios más adecuados son justamente, no solamente la universidad, sino estos congresos, por ejemplo, como el que desarrolla Ecogestión cada año. Mencionaste el último que hemos tenido en Sevilla, lamentablemente solamente en forma virtual, pero igual lo hemos aprovechado y con investigaciones muy interesantes, ¿no? Sí, ha sido un nivel muy alto y eso denota justamente el avance en ciertas áreas de la contabilidad. Y vemos también por los participantes, porque algunos son investigaciones interdisciplinarias, que es muy importante, ¿no? Sí. Y bueno, sí, no, ibas a decir. Sí, no, eso iba a decir, que cada vez efectivamente hay esa incursión, pero esa interdisciplinaridad responde a áreas, como te decía, un poquito tangencialmente relacionadas con nosotros, como puede ser esa sociología, como puede ser la psicología, eso es verdad, pero creo que tenemos que dar un salto más. Es decir, ahora no existe empresa competitiva que no tenga que trabajar con grandes números. Es que es imposible. O sea, a mí me cuesta trabajo pensar que las compañías aéreas en este momento, por hacer un ejemplo, con la que está cayendo, con la situación tan delicada en la que se encuentran, no están diseñando o fijando políticas de precios basadas en criterios completamente distintos de los que venían hasta ahora. Porque hasta ahora más o menos conocían el mercado. Ahora, después de esta situación de pandemia que se ha vivido a nivel mundial, ¿cómo se hace una predicción de ingresos en estas compañías? Es que nosotros no tenemos la respuesta. Nosotros podemos incorporar elementos de juicio e incluso interpretativamente podemos darle sentido, pero la maquinaria, lo que hay debajo, eso tiene que ser la aportación y no viene ni de la psicología ni de la sociología, ni del comportamiento humano, viene de otras cosas, de funcionamiento incluso de la propia actividad económica. Y yo creo que ese es el reto que tenemos que afrontar. Y volviendo un poco a las profesiones, el otro día salió un artículo publicado en un diario en España en el que hablaba de las 10 profesiones que iban a desaparecer como consecuencia de todo este cambio que se está originando al nivel empresarial. Y lamentablemente la nuestra, la de administración de empresas, era una de ellas. O sea, ¿por qué? Porque se decía que estábamos jugando como en tierra de nadie, no sabíamos muy bien a qué nos dedicábamos, sabíamos un poquito de derecho, sabemos un poquito de contabilidad, sabemos un poquito de finanzas, sabemos un poquito de economía, es decir, ella junto con otras, incluso la de los abogados, era una de las que decían que podía llegar a desaparecer. Yo no sé si desaparecerá, pero lo que nos están llamando es: vamos a tratar de darle una vuelta al currículum formativo de las titulaciones. Correcto. Porque como continuemos igual,
es que estamos a años luz de lo que demanda la empresa. Entonces, al final tendremos estudiantes de ADE, y no quiero ser catastrofista, pero que no podrán desarrollar su actividad. Se dedicarán a otra cosa, no sé a qué, pero a otra cosa, pero no a aquello para lo que se supone que han dedicado esos años de su vida. Y eso también, nosotros sí que tenemos esa responsabilidad. Y lo que no sé es si la comunidad académica en general o las personas que dirigen las organizaciones universitarias, y estoy hablando a nivel global, que se me entienda bien, yo estoy hablando en general o incluso a nivel de España, yo no sé si son conscientes de esa pérdida de relevancia de las titulaciones. Vamos a darle un aire nuevo porque si no, yo creo que las titulaciones pues serán meras acreditaciones de unos títulos vacíos que no servirán para nada, no garantizarán o no ayudarán a esa empleabilidad que se supone que tiene que ser y al avance del conocimiento desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Sí, ahí justo, como dices tú, hay una responsabilidad muy, muy grande, ¿sí? Lamentablemente ahí en el tema de las revisiones de los planes de estudio, de los currículos, se recoge digamos, las necesidades del mercado a través de determinados estudios, pero siempre el mismo énfasis, ¿no? O sea, lo mismo, se actualizan ciertos tópicos, conocimientos. Sí, yo he podido ver en algunas de las principales universidades, de las 10 primeras universidades de Latinoamérica, cómo ya han hecho un cambio, no solamente en lo tradicional, ¿no? Ya han incorporado temas de análisis de datos, el tema de inteligencia artificial, de la estadística, con más énfasis, no uno o dos cursos como normalmente nos suelen enseñar, porque en el caso que has mencionado, pues a veces manejar una investigación con 2, 3 variables puede hacer un mundo para un investigador. Imagínate con el caso que has mencionado de 2.500 variables. Exacto. Posible, ¿no? Pues... Claro, sí. Sí, hay mucho por hacer, definitivamente, ahí en el tema de investigación. Y bueno, es el tema de la responsabilidad que tenemos, no solamente a través de las universidades, bien ahí Cogestión apunta también justamente a apoyar, a apuntalar en este espacio, ¿no? Es muy, muy importante. Sí. Último tema, ¿sí? Para pasar a las preguntas, porque no queremos desvelarte más. Ya es no, que va, nada, es un placer. Yo estoy disfrutando. Muchas gracias. ¿Sí? Un último tema. ¿Sí? En el tema, incluso algo mencionaste casi al inicio, el controller. ¿Sí? El perfil del controller es el mismo actualmente que el de hace 15, 20 años. Podemos decir que las labores que realiza el controller es el mismo y de repente en una organización hay más de un controller. Puede haber más de un controller, depende de la complejidad de la propia empresa. Incluso puede haber un departamento, un área de control de gestión, y eso suele ser habitual en grandes corporaciones. Pero vamos a ver, el papel sigue siendo el mismo. Vamos a ver, me voy a explicar, no exactamente el mismo. El papel que ejercía o que desarrollaba el controller, por ejemplo, hace 15 años, era explicar qué ha pasado. Es decir, por qué estoy en esta situación, por qué no vendemos, por qué los clientes se nos van, por qué los productos no son competitivos. Es decir, la mirada era siempre hacia atrás, ¿vale? Yo creo que ahora el controller lo que tiene que responder a la pregunta es ¿por qué estamos aquí? No qué es lo que ha provocado, sino por qué. ¿Por qué pienso esto? Porque si respondemos a ese por qué estamos en esta situación, a partir de ahí podemos empezar a trabajar y a encaminar nuestros pasos y a cambiar actuaciones. Antes, como no cambiaban las cosas tanto, no me hacía falta responder a esa pregunta, sino que yo miraba el histórico y digo, pues mira, esto ha cambiado un poco, se ha trastocado un poco, bueno, voy a hacer una extrapolación pero corregida. Cuando se hablaba de presupuesto, siempre se ha hablado de extrapolación. Hay sistemas de presupuestación más complejos, ¿no? Presupuesto base cero, por ejemplo, ¿no? Pero en general, la empresa lo que ha hecho ha sido, ¿cuánto me he gastado aquí? Bueno, pues le sumo el 2% y eso es lo que me voy a gastar. Y en la administración pública, ¿para qué vamos a contar, no? Entonces, eso ahora no sirve para nada.
Ahora lo que queremos ver es, la idea sería, ¿por qué me he desviado del presupuesto? ¿Qué es lo que ha ocasionado ese desvío del presupuesto? Es decir, me voy a la causa raíz, porque ahí se pueden evidenciar situaciones o anomalías, disfunciones o sencillamente que no me he adaptado al entorno. Es decir, no he dado respuesta a los impulsos que el entorno me estaba lanzando y yo he reaccionado de forma inadecuada. Entonces, si yo respondo a ese por qué, yo podré seguir afrontando el futuro. Entonces, ¿qué se espera del controller? Pues primero que yo creo que tenga una visión mucho más holística de la empresa. Debe tener una posición de cierto liderazgo, porque va a tener que decir a la alta dirección o a la dirección de la empresa lo bien o lo mal que se hacen las cosas. Debe conocer la gestión de los analíticos, de los grandes números, de las grandes cifras, de los big data, digamos, de la inteligencia artificial. Tiene que ser capaz de retener el talento con las alternativas. Nosotros, esto era algo, se ha hablado muchas veces de retener el talento. ¿Cómo se retiene el talento cuando estamos hablando de empresas que tienen una competencia absolutamente desmedida? Pues tiene que ser a través del sistema de incentivos. Tendrá que diseñar un sistema de incentivos que haga que la gente quiera trabajar en esta empresa y no se quiera ir a Google. Esto es lo que hay que buscar. Es decir, yo creo que su formación técnicamente a lo mejor puede no haber cambiado mucho, pero sí el enfoque tiene que haber cambiado y por lo tanto los elementos que van a aderezar su actividad. Y eso sí que es, yo creo que eso es indefectible, eso es un paso hacia el que vamos. Y por lo tanto de ahí la complejidad de que un controller, hombre, no es una persona todopoderosa, ni mucho menos, pero sí su perspectiva tiene que estar muy por encima del nivel operativo al que muchas veces se ha movido un controller. Tiene que empezar a subir y tiene que estar en una posición estratégica en la que sea capaz de identificar qué es lo que está ocurriendo en el entorno, interpretarlo, leer lo que está por venir y encaminar los pasos hacia allí. ¿Que no es el que fija la estrategia? Perfecto, que lo haga a nivel interno, que establezca procesos internos y que diseñe cuáles son los cambios internos que se deben hacer para poder dar respuesta a esas necesidades que se plasman desde el punto de vista del entorno. Eso es lo que yo creo que tiene que ser el controller en la actualidad. Uh-huh. Muy bien, ¿no? Y bueno, y sobre todo, digamos, en esta coyuntura, con el tema de la planificación ya no va a ser la misma, ¿no? El tema, como has mencionado también, el tema de incorporar la incertidumbre y el riesgo, claro, es un cambio abismal, ¿no? Muy, muy importante. Completamente. Sí, completamente. Sí, bien. Sobre todo porque, fíjate, Óscar, que ya tenemos que empezar a hablar de probabilidades. Así es. Hay que hablar de probabilidades ya. Es decir, ya no podemos decir que sabemos que va a llover. No, tenemos que decir con qué probabilidad va a llover. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que aprender. Y entonces vamos a la probabilidad subjetiva, a la que subyacen toda la teoría o el teorema de Bayes, ¿no? Que se basaba en los planteamientos de Laplace. Estamos hablando del siglo XIX, es decir, el planteamiento desde el punto de vista de los algoritmos es que hemos pasado de algoritmos bastante deterministas en los cuales había una probabilidad objetiva. Si yo lanzo una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad que salga cara o cruz? Y le hemos asignado la misma probabilidad, hemos dicho el 50%. Bueno, pues esto hay que desplazarlo. En la actualidad estamos aplicando probabilidades subjetivas. ¿En qué se basan? En que yo lanzo una moneda y veo que ha salido cara. Perfecto. Lanzo la moneda y vuelve a salir cara. Por probabilidades tendría que salir cruz. Es decir, la experiencia es la que me permite ir atribuyendo probabilidades. Si eso yo lo incorporo en una herramienta que aprenda, a medida que yo vaya incorporando datos nuevos, la probabilidad del suceso va cambiando. Por eso se llama de probabilidad subjetiva y de aprendizaje, es en lo que se basa la inteligencia artificial. A medida que nosotros le vamos nutriendo datos, ella va cambiando la probabilidad
porque va aprendiendo y por lo tanto va incorporando nuevas formas de concebir esa ocurrencia o el que acontezca unos determinados hechos. Pues en la planificación va a pasar lo mismo. O sea, ¿cómo planificamos hoy a cualquier nivel qué es lo que va a ocurrir dentro de un año? O aplicamos probabilidades en diferentes escenarios, o yo creo que nos vamos a equivocar. O sea, ya no se trata de decir voy a vender un 20% más, un 20% menos. Esto no existe ya. O sea, no existe. Hay una ruptura, sobre todo por el devenir de la economía, por todo este planteamiento digital, ¿no? Pero sobre todo el impacto que están teniendo la situación coyuntural que nos está azotando desde hace unos meses, que es esta pandemia que ha cortado completamente nuestra forma de vivir. Y tú lo decías al principio, incluso desde el punto de vista de la forma de ejecutar el trabajo. A ninguno de nosotros, a mí no se hubiera ocurrido dar clases online desde mi casa durante 3 meses. Jamás se me hubiera podido ocurrir. Y sin embargo lo hemos tenido que... Entonces, si ahora la Universidad de Alcalá o la que sea previera, oye, ¿cuál es el modelo de demanda de los alumnos? No puede decir que es la misma que el año pasado. ¿Por qué? Porque si el alumno piensa que se le va a dar clases online, a lo mejor, no sé si se está grabando y no quiero que la Universidad de Alcalá me ataque, pero a lo mejor piensa que la Universidad de Alcalá no es la mejor universidad para dar clases online. Y entonces se va a ir a una universidad especializada en clases online, porque los métodos que siguen son distintos. Es decir, yo soy una persona acostumbrada a dar clases presenciales, yo no estoy preparada para dar clases online y yo lo reconozco y me puedo reciclar, claro que sí que me puedo reciclar, pero de la noche a la mañana no. Y esos son los cambios que están aconteciendo en la empresa. Entonces, no podemos obviar que lo que está por venir es desconocido, es incierto y hay riesgo. Y eso es probabilidad, probabilidad, probabilidad. Eso no es nada determinista. Entonces, ese yo creo que es el énfasis que tenemos que hacer. Perdone que me extiendo mucho. No, al contrario. No, pues para nada, muy bien, porque son las precisiones de lo que se requiere, ¿no? Es el tema. Lamentablemente, eso más bien quizás genere un poco más de temor para involucrarse en temas de investigación, pues no conozco, pero bueno, ya lo que has recomendado, ¿no? Pues el tema de recurrir justamente a los especialistas de las áreas en que nos pueden dar este soporte y complementar, que no sea una limitación, sino al contrario, ¿no? Un aliciente para, digamos, hacia donde debemos tender, a donde debemos apuntar. No tengo las herramientas, no tengo el conocimiento, porque no estamos formados para ello, entonces hay que recurrir a las personas adecuadas, ¿no? Sí, muy bien, muy preciso lo que has comentado, ¿no? Es una disrupción tremenda, es un cambio de por sí, ya como has dicho, la economía ya venía cambiando, eso ha ejercido una influencia muy importante en nuestras profesiones, principalmente en todo lo que es ciencias económicas, empresariales, ¿sí? Tengo otras también, pero más en las nuestras, ¿no? Pero con esto definitivamente hay una forma muy distinta, vamos a tener que buscar una forma distinta de plantear los escenarios, ¿no? Como yo no podemos seguir en el mismo esquema. Bien, Emma, vamos a dar lugar hay por ahí algunas preguntas. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Juan Carlos Orellano, ¿querías hacer una pregunta? Juan Carlos. Sí, Oscar. Sí, gracias por darme la palabra. Sí. Primero, pues, felicitarte, ¿no? Felicitarte por estos conversatorios que estás realizando, y gracias a Emma en especial por pues, ilustrarnos con toda esta disertación. La verdad que nos abre pues el panorama para nosotros los contadores y pues salir de esa rutina y entrar pues a nuevos mundos en los cuales tenemos que entrar, es una necesidad, ¿no? Emma, yo estoy investigando algo, entrando recién en realidad, no, mi fuerte es la parte financiera, pero estoy entrando por lo que es contabilidad y gestión, y estaba viendo, por ejemplo, el tema del centro de responsabilidad. Del centro de responsabilidad, pues, obviamente, la empresa al crecer, pues tiene que delegar, y cuando delegas, tienes que controlar, y al controlar, pues tienes que evaluar por quién es el responsable, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a mi experiencia profesional, he implementado algunos temas
digamos, en la práctica. Sin embargo, en investigación no encuentro mucho, la verdad. Por ejemplo, ¿no? En la práctica profesional he implementado control de gestión por centro de beneficios. Sí. Vale decir, no solo por centro de costos, sino como tú bien decías, también hay que ver los ingresos y hay que ser responsable a este dueño del negocio o de línea de negocio, tanto por los costos como de los ingresos. Sí. Pero sin embargo, he entrado a Scopus, he entrado a ProQuest, no encuentro mucho en la literatura científica de este tema específico, ¿no? Encuentro uno que otro artículo por ahí. Entonces la pregunta que salta es, ¿dónde estamos los investigadores contables en esos temas? ¿O estoy buscando mal yo? De repente estoy buscando en lugares equivocados. Bueno, no, estás buscando en el sitio adecuado. Lo que pasa es que es digamos, toda la teoría relacionada con centros de responsabilidad, yo creo que es algo que se ha abandonado. Digamos que a veces desde el punto de vista de control de gestión hemos funcionado mucho por modas. Entonces, ahora irrumpen los centros de responsabilidad. Centros de coste, centro de beneficio, centro de inversión, centro de gasto, efectivamente, centros de ingresos. Y ahora en la actualidad no es algo que esté dando o que sea interesante desde el punto de vista de la gestión. Cuando yo creo que sí que tiene importancia y tiene impacto. Lo que pasa es que repensando sobre todo, cómo se evalúa. Porque tú decías, yo he incorporado o he participado en la implantación de centros de beneficios. Y ahí intervienen dos variables, los costes y los ingresos. Y yo tengo que evaluar la actuación del responsable, del gestor, de la persona que tiene que dar respuesta a lo que ha ocurrido en ese centro, ¿no? Entonces, lo que se debe plantear ahora no es que el centro de responsabilidad no sea importante, claro que lo es, sino cómo gestiono esos costes y esos ingresos. Y eso es lo que yo venía comentando. Entonces, ¿por qué no se habla de centros de responsabilidad? Porque conceptualmente ya se tiene claro. Lo que no se ha seguido avanzando es cómo puedo yo mejorar la evaluación de los centros de responsabilidad. Porque se piensa que lo que veníamos haciendo desde hace 30, 40, 50, 60 años es aplicable hoy. No, no es aplicable. Entonces, entiendo tu preocupación porque como tal centro de responsabilidad, yo creo que prácticamente ahora no hay prácticamente ningún tipo de trabajo, yo al menos no he visto. Porque ahora se supone que el centro de atención estará derivado en los costes, no en los ingresos, en los costes, y a partir de ahí se aplican teorías, que a veces desde el punto de vista de la gestión de la responsabilidad no tiene nada que ver, ¿eh? Pero es un tema que está aparcado, realmente no, yo creo que no, en la actualidad por parte de los investigadores no existen intereses. De hecho, todo lo que es la teoría de precios de transferencia surge como consecuencia de la existencia de centros de responsabilidad de beneficios. Claro, cuando existen servicios transferidos entre centros de responsabilidad dentro de una misma empresa y hay que valorar eso, ese es el precio de transferencia. Entonces, todo eso está, es como que se ha abandonado. Los precios de transferencia siguen surgiendo ahora. En vez de hacer la búsqueda por centros de responsabilidad, Juan Carlos, busca a través de precios de transferencia, porque en precio de transferencia sí se ha vuelto otra vez a aplicar teorías y que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la evaluación. A lo mejor ahí puedes encontrar algo. Perfecto, buen dato. Estamos ahí nosotros elaborando un paper, vamos a buscar en qué revista lo ponemos, pero la idea es que vamos a establecer un modelo de gestión por centro de responsabilidad adecuado a las pymes, basado en costos directos y costos indirectos, que viene producto de nuestra práctica profesional con otros investigadores y que nosotros hace como 2 o 3 años recién entramos al mundo de la investigación. Nosotros venimos del mundo de la práctica, digamos, ¿no? Y nuestro objetivo es vincular, pues, la investigación y la práctica de tal manera que no estén, pues, divorciados, ¿no? Y que los de investigación estén hablando de temas epistemológicos, filosóficos y etéreos de repente que no se aterrizan, ¿no? Entonces, ahí estamos en eso. Voy a tomar tu recomendación. Muchas gracias, Emma. Voy a buscar por precio de transferencia y si conocen ahí cualquiera de los que están escuchando alguna revista que puedan
recibir este artículo de investigación, bienvenidos los datos. Nosotros estamos en eso, estamos terminando este artículo recién. Gracias, Oscar. Muy bien. No, gracias a ti, Juan Gracias, Carlos. gracias, Juan Carlos. Sí, bien. Jaime Flores también tenía una pregunta. Jaime. Sí, buenas tardes, Oscar, gracias. Buenas tardes, Jaime. Disculpen que no tengo cámara en esta oportunidad. No te preocupes. Pero estoy siguiendo muy atentamente la exposición, todo muy, muy importante, muy valioso. Me estoy quedando con muchos conceptos que sí son realmente de valor para mí. Bueno, yo tenía una pregunta, por favor, porque en estos conceptos que hemos revisado, hemos hablado de fortalecer esta relación entre universidad, sociedad, empresa, y eso me parece absolutamente crítico, ¿no? Esta conexión, esta relación que debe ser mucho más productiva para el país y para la comunidad. Pero, ¿quién considera que debería liderar este proceso? ¿Sería recomendable, por ejemplo, que desde la universidad se organice una entidad tipo think tank o algún centro de investigación? Esto me queda como duda, ¿no? ¿Qué rol le toca a cada quien? Sí, muchas gracias, Jaime. Comparto plenamente esta última afirmación que has hecho, aunque era tipo pregunta, ¿no? Yo creo que es la universidad la que tiene que mostrarse más accesible, porque de hecho las universidades que tienen centros de investigación potentes, incluso si pensamos en las universidades norteamericanas, las que tienen una cierta financiación privada, es porque es la universidad la que se ha aproximado a la realidad y tiene un especial empeño, vamos a decir, en dar respuesta a las demandas de las empresas. Entonces yo creo que es la universidad la que tiene que bajar de ese pedestal en el que se ha instalado y tratar de poner al servicio de la sociedad el conocimiento que es mucho y muy bueno desde el punto de vista académico y por lo tanto no sé, no voy a decir con humildad, pero sí cumpliendo con ese papel y decir, aquí están los medios que nosotros tenemos, lo ponemos a vuestra disposición. Yo creo que si eso existiera, si esos pasos de aproximación existieran entre la universidad hacia la sociedad, creo que las cosas cambiarían un poco. La universidad necesita a la empresa, necesita a la sociedad, porque es su caladero, es el sitio donde va a recabar toda la información que necesita para validar esas experiencias. Y la sociedad necesita a la universidad porque a veces no sabe cómo dar respuesta a los problemas. Entonces es un buen entorno el que gente capacitada, cualificada, con conocimientos teóricos sólidos, le puedan ayudar en el desarrollo de su devenir, ¿no? Pero si seguimos todos con las dos partes, ¿no? Con la sensación de que, bueno, los universitarios son estos colgados que están ahí con sus disquisiciones teóricas y nosotros pensamos que es que la práctica empresarial no nos interesa porque ellos tratan de problemas que a nosotros no nos incumben, pues estamos trabajando de espaldas unos con otros, ¿no? Y ahí el cisma se mantiene. Yo creo que es la universidad, humildemente creo que es la universidad la que se tiene que aproximar. Gracias, perfecto, Emma. Gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Jaime. Sí, el doctor Ladislao Espinosa también tiene una pregunta. Doctor Espinosa. Pues creo que se salió de la sesión. De la sesión, pero ya había puesto saludos cordiales. El cambio de los planes de estudio de la profesión contable debe ser la formulación de información contable integrada para informar el aspecto social y ambiental de la empresa. Social y ambiental.
Bueno, yo creo que eso en cierta medida sí que se está haciendo, ¿no? O sea, cuando se alude a la contabilidad y tú, Óscar, ahí tú puedes responder porque esto es tu dominio, ¿no? Todo lo que la responsabilidad social, esto está a la orden del día, ¿no? O sea, yo te cedo a ti la palabra. Eres el erudito. No, sí, sí se está avanzando bastante, digamos, ya en otros países el tema, ya al menos acá en la región, ya ha tenido un avance importante. ¿Sí? El tema de la exigencia justamente de los reportes no financieros, el tema de los reportes de sostenibilidad corporativa y las normas en algunos países que exigen, por ejemplo, en el caso de Perú, hace unos 3 o 4 años ya es obligatorio que las empresas supervisadas presenten los reportes de sostenibilidad corporativa, entonces los reportes en base a los estándares GRI. Recientemente ha tenido una modificación, incluso justo en el Congreso en Sevilla, este mes presentamos un trabajo justamente sobre los desafíos y las oportunidades de los reportes de sostenibilidad presentados por las empresas peruanas. Y justo, mira, este trabajo lo hicimos en tema de, nos vinculamos con una profesora, una ingeniera ambiental de otra universidad, sí, y nos ha sido muy, muy útil porque, claro, distintas visiones, distintas percepciones, pero sí, los planes de estudio no incorporan muchos cursos vinculados, ¿sí? Muchas veces son temas aislados o un curso donde se ve el tema de responsabilidad social y bien poco sobre el tema de reporte de sostenibilidad corporativa, del tema de la contabilidad ambiental. Digamos, en el caso peruano, en otras universidades en la región sí he visto que se ha avanzado en esto y es un buen nicho para incursionar en la investigación. Se está avanzando más, el número de empresas que presentan actualmente a nivel mundial los reportes de sostenibilidad corporativa va en aumento. Entonces ahí hay un tema que sí definitivamente debería estar contemplado con mayor rigor en los planes de estudios y en el caso de las investigaciones con más razón, ¿no? Sí. Bien. Muy bien, Ladislao. Sí, bien, entonces, no sé si quieres hacer algún comentario final, Emma, antes de despedirnos. No, desde el punto de vista de esta materia, yo creo que las crisis dicen que los chinos lo identifican como un periodo, como una época de oportunidades. Pues estamos en una crisis y yo creo que tenemos que tratar de aprovechar para replantearnos cómo enfocamos esta parcela del control de gestión. Y creo que todos ya empezamos a ser conscientes que esa necesidad no la podemos aplazar, esa necesidad de cambio no la podemos aplazar más. Lo que tenemos que tener es esa visión sistémica suficientemente amplia que nos permita incorporar en nuestro conocimio otros campos, otros elementos, otras disciplinas que seguro van a ayudar a aunar esfuerzos y a tener unos resultados muy interesantes. Por lo tanto, yo estoy en esa época, estoy en ese momento de buscar esos cambios en el control de gestión y bienvenidos todos aquellos que se apunten porque yo creo que aquí no sobra nadie, al revés, todos necesitamos remar o subirnos en esta nave, ¿no? O sea, que nada más por mi parte. Si ya vamos a terminar, quiero agradecer muy sinceramente de nuevo al doctor Óscar Díaz Becerra que me haya invitado. He disfrutado muchísimo. Espero que les haya sido de utilidad a todos ustedes y nada, estoy a su entera disposición. Si en algo les puedo ayudar a través de Óscar, por supuesto que estaré encantada de echarles una mano en lo que pudieran necesitar. El agradecimiento a ti, Emma, siempre por tu predisposición para colaborar, para apoyar. No es la primera vez, ¿sí? Tu calidad académica y personal es un reflejo en esta presentación, ¿no? Siempre muy agradecido. Muchas gracias. Nuevamente te reitero las disculpas por hacerte trasnochar en una actividad de estas. ¿Sí? Que va, nada. El tema de la diferencia horaria, pero siempre es bueno, digamos, como dices tú, las crisis nos traen algo bueno, ¿no? El tema de las videoconferencias en medio de esta coyuntura han invadido y nos están permitiendo difundir más temas y
y aportar más en el tema del conocimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya en otra oportunidad tendremos un espacio para volver a conversar, ¿correcto? Y bueno, y también reiterar el tema de la invitación para aquellos que desean incorporarse a ecogestión. ¿Sí? Es una buena oportunidad para el tema de incursionar en la investigación, en el tema también de la capacitación, que es lo que está manejando justamente ENMA en el área como directora de docencia. Cualquier cosa, si tienen interés, me escriben y les comento cómo es que funciona, ¿no? Ya más adelante, en otra oportunidad, vamos a tener al presidente de Ecogestión, el doctor Ripoll, que está también ahí presente ahorita en la sala. Entonces, nuevamente, Enma, muchas gracias. Si no hay más preguntas, más comentarios, nos despedimos. Desearte una muy buena noche. Y a todos ustedes, muchas gracias. A vosotros muy buena tarde y gracias de nuevo por todo. Ha sido un auténtico placer estar aquí. Muchas gracias, Enma, como siempre. Gracias. Un abrazo virtual, que te vaya bien. Gracias, un abrazo muy fuerte. Adiós, Gracias. Gracias.